Sé que algunos de ustedes están descansando, lo haré más flojito para no despertar, pero como vamos a tener varias horas de trayecto, me gustaría que pudiésemos aprovechar algunos momentos para meditar en algunas cosas. Y estaba pensando que así como ayer pudimos meditar en Filipenses 1, pues podemos seguir con la misma carta y hoy empezar a meditar un poco en Filipenses capítulo 2. Así que si alguno tiene su Biblia a mano, o ya sea quizá con la aplicación del teléfono, para que podamos acompañar la lectura y conforme vayamos leyendo, pues sacar algunas reflexiones de ahí. Empezaré leyendo desde el principio y haré algunas paradas conforme considere algún tema importante. Ya terminamos el 1, así que vamos desde el versículo primero de Filipenses capítulo 2. Y Pablo, después de su saludo, sigue con estas palabras. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así que cuando Pablo utiliza estas expresiones, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, Pablo está hablando como si le dijese a los hermanos: si realmente vuestra esperanza está en Jesús, si realmente vuestra esperanza está en el Señor, si realmente vuestro corazón está en Cristo, y ahora les pide algo, y es un deseo muy pastoral. A pesar de que no tenemos a Pablo como una figura, como un pastor local que pasó su tiempo en una iglesia local, sino lo vemos más como un misionero. La figura del apóstol Pablo la vemos más haciendo misión constantemente. El corazón de Pablo sí era muy pastoral, y en este caso hace un pedido lleno de ¿qué pastor no querría pedirle eso a la iglesia? Y les pide que tengan un mismo sentir, que estén unánimes en un mismo propósito, como que caminen en una misma dirección. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa para un pastor que las rencillas en una congregación. No solamente por el ambiente que eso puede dejar en una iglesia, sino que la iglesia no va a poder trabajar bien cuando hay rencillas. A lo largo de estos años de ministerio, nosotros hemos vivido diversas etapas en la iglesia. En octubre serán 14 años desde que Caminando por Fe empezó en el salón de nuestra casa con nosotros dos y mi suegra, que nos acompañaba, y hasta donde nos trajo el Señor hemos pasado todo tipo de situaciones y realmente hemos vivido momentos de diferencias, de discordia, de divisiones, y es muy incómodo ir a un culto en el que hay tensión en el ambiente, en el que tú sabes que los hermanos no están bien, no se llevan bien, en el que sabes que los hermanos no están en un mismo sentir, en un mismo propósito. Es lo que yo digo a veces: estaban juntos en la misma sala, pero los corazones no estaban unidos. Y eso hace que la iglesia no avance, porque no unimos esfuerzos, estamos tan separados emocionalmente, nuestros corazones están tan distanciados que no caminamos en una misma dirección y no servimos a un mismo propósito. Por lo tanto, el corazón de Pablo aquí, con un corazón muy pastoral, pide que estén unidos en un mismo propósito, que quieran una misma cosa, como que vayan en una misma dirección, que quieran una misma misión, que ellos tengan ese sentir en el corazón de buscar la misma cosa, la gloria de Dios, el avance del evangelio. Y es justo ahora donde Pablo les va a dar, pues podríamos decir, la receta para poder tener un mismo sentir, la receta para la unidad de la iglesia, la receta para que los hermanos puedan caminar juntos. Y mira lo que dice a partir del versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mira lo que dice ahora. Lo primero es: nada hagáis por contienda o vanagloria. Algunas traducciones usan la palabra egoísmo. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Y esto nos hace pensar en lo que Pablo también había dicho, ¿verdad? De personas que hacían la obra de Dios con motivaciones equivocadas, ¿no? Por egoísmo, por fama, por querer sumarle peso al ministerio de Pablo. Entonces, lo primero que Pablo está diciendo es apuntando a no hacer nada por egoísmo, no hacer nada por vanagloria y hacer todo con una actitud humilde.
porque sin humildad no hay unidad. A veces pensamos que lo que más rompe la armonía en una iglesia son los pleitos, pero el origen de los pleitos en sí suele ser el orgullo. Nosotros siempre decimos, la iglesia no puede tener divisiones. Mientras la iglesia tenga orgullo, las divisiones estarán. Porque el origen de toda división suele ser el orgullo. El yo pienso diferente, a mí me parece diferente, yo no pienso igual, a mí esto no me parece. Y cuando vamos dando lugar al mí, al yo pienso, al yo creo, al yo opino, al yo no estoy de acuerdo, es donde va a llegar la división. Pero la división no está en sí, la división está en el yo, en el me, en el pensar en mí, en mis ideas, y el querer trasladar mis ideas y pensamientos a todo el mundo. Y por lo tanto, quien no piense como yo, quien no esté sintiendo lo mismo, quien no vea las cosas como yo, se vuelve un rival para mí. Y de ahí surgen las divisiones. Por eso Pablo no quiere simplemente... Es como cuando los padres hacen algo que para mí es muy torpe. Yo no sé si ustedes lo hacen, si lo hacen, no lo hagan más. Muchas veces los hermanos se pelean y yo veo a los padres simplemente los ponen uno frente al otro y pídele perdón a tu hermano. Vale, perdón. Dale un abrazo. Ok, ya podéis ir. Y ahí yo veo, parece que has resuelto algo, pero no has resuelto absolutamente nada. Tu hijo simplemente está cumpliendo contigo para que le dejes volver a su videoconsola, a su televisión, y eso no ha tocado nada en el corazón. Simplemente muchas veces queremos que la iglesia sea así. Bueno, hermanos, ¿qué está pasando? Hagan las paces, dense un besito, un abrazo, y ahora otra vez todos unidos en la iglesia. Y los hermanos delante del pastor puede ser hasta que se den el abrazo y se den un beso y no, pues ya está, te perdono, me perdonas, sí, lo siento, y todo sigue igual. Porque el corazón del problema es el corazón, nunca mejor dicho. La raíz del problema siempre está en el corazón, y por eso Pablo no dice, bueno, simplemente hagan las paces. Lo primero que Pablo dice es, maten ese orgullo, maten el egoísmo, porque si no lo hacen, nunca van a estar en un mismo sentido. Siempre van a haber diferencias, y eso es otra cosa que debemos entender en la iglesia. Siempre van a haber diferencias. En cuanto a los fundamentos, sí que debemos estar unidos, porque los fundamentos lo define la palabra de Dios. Pero hay cosas que son totalmente secundarias. Por ejemplo, el predicar el evangelio es algo fundamental en nuestra iglesia, pero nosotros ahora tenemos un templo grande. El elegir el color de las paredes o el color de las sillas, oye, en una iglesia donde hay 500 personas, si tú dices, bueno, vamos a buscar consenso en el color de las sillas, no lo vamos a encontrar. Puede ser que 300 personas digan negras, 200 azules, pero eso es un tema secundario. Y nosotros debemos saber diferenciar entre lo fundamental y lo secundario. Por lo fundamental vale la pena luchar, porque se trata de los fundamentos de la palabra. Pero por temas secundarios hay que empezar a preguntar si yo ya quiero imponer mi criterio, mi pensamiento, mi gusto o la palabra de Dios. Yo soy un firme defensor de la palabra de Dios, pero yo aprendí a no defender mis ideas porque no todo el mundo está obligado a tener las mismas, ni siquiera a ver la vida exactamente igual en cada punto y en cada esquina. Y por eso Pablo hizo una cosa que a mí me parece que es muy difícil para nosotros, que cada uno considera a su hermano como superior a sí mismo. Y esa frase es la clave de toda unidad de la iglesia. Considerar al hermano como superior a uno mismo. Pero, ¿qué significa considerar a un hermano como superior a uno mismo? ¿Será que Pablo quiere decir que el hermano vale más que yo? ¿Será que Pablo quiere decir que tengo que pensar que el hermano tiene más valor que yo, es de más rango, tiene más dignidad? No, Pablo no está hablando de eso. Cuando Pablo dice considerad a los hermanos como superiores a vosotros mismos, Pablo está hablando de tener en cuenta al hermano antes de tenerme en cuenta a mí mismo. Yo doy un ejemplo. A nuestra iglesia le gusta mucho salir después del culto, ir a comer juntos. Pero son muchos, así que van unos por un lado, unos por otros. A veces, cuando éramos menos, salíamos fuera después del culto y alguien decía, vamos a comer. Ok, vamos a comer. Ahí, ¿qué quieren comer? Empezaba el dilema. Unos, no, yo quiero ir a una hamburguesería. Muy bien. Ah, ya saltaba otro. A mí no me gustan las hamburgueserías, yo quiero comer comida normal, eso para mí no es comida. Vamos a aquel restaurante. Ahí saltaba otro. Ya, pero yo no tengo dinero para ese restaurante. Vamos a ese sitio de pollos porque está barato. Ah, pero a mí no me gusta el ambiente de ese sitio de pollos. ¿Y qué pasaba en algunos casos? Bueno, pues ustedes por allí y nosotros por allí. El que quiera ir a donde los pollos... Cuando a mí me preguntaban, ¿vamos a comer? Sí. ¿Dónde? Donde ustedes quieran. ¿Cómo que? Sí. ¿Pero le gusta todo? No igual. Pero lo que me gusta es la compañía. Lo que me gusta es estar con ustedes. Así que por un día que coma pollo en vez de hamburguesa, tampoco me voy a morir.
Así que no tiene que ser siempre el plan a mi gusto, y si no es a mi gusto me voy a mi casa. Eso es lo que Pablo quiere decir. Valora al hermano. No consideres siempre tu gusto o tu opinión. Valora al hermano por encima de ti. Considera a otro. Es como en un matrimonio, los marido y mujer no siempre tienen los mismos gustos. No siempre le gusta el mismo plan a todos. A veces un esposo sale del culto de domingo y quiere descansar en su casa, y la esposa quiere andar con los hermanos, salir a pasear. O a veces viceversa, la esposa quiere ir a descansar y el marido quiere tener una tarde de descanso. Pero ¿cómo hacemos funcionar un matrimonio? Bueno, a mí me apetece esto, pero ¿qué te apetece a ti? Ah, mira, amor, a mí hoy me apetece descansar. Ok, pues por ti hoy descansamos, aunque a mí me apetezca salir. Ya en otra ocasión, tú me considerarás a mí. Para que un matrimonio funcione, no podemos implantar siempre mi capricho, lo que yo quiero. Para que una iglesia funcione, no puedo implantar siempre lo que yo quiero. Para que una amistad funcione, el único que tiene derecho a tener una amistad de esa manera es Jesús, que le dijo a los discípulos: si queréis ser mis amigos, tenéis que hacer lo que yo os digo. Pero bueno, es que lo que Jesús dice siempre es perfecto, así que es mejor. Pero lo que Pablo quiere es que tengamos en cuenta a los hermanos por encima de nosotros mismos. Y ahí vamos a la esencia del cristianismo. Cuando nosotros seguimos a Jesús, ¿qué es lo primero que nos pide? Negarnos a nosotros. ¿Te has dado cuenta? Jesús no pide tanto, Jesús solo hace un pedido. Lo que pasa es que es el más difícil, es el más complicado para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Es decir, es como que Jesús nos dice: si tú quieres ser mi discípulo, tu ego no puede venir. Tu ego no puede acompañarme, porque tu voluntad y la mía van a chocar y vas a tener que hacer la mía. Y si no mueres a la tuya, y si no niegas la tuya, no vas a poder hacer mi voluntad. Y esa es la lucha más difícil. ¿Por qué muchas veces las amistades se rompen? Casi siempre es por ego. Sí, nosotros decimos no, porque pasó algo grave. Sí, pero algo grave significa que alguien puso su capricho, su deseo por encima de la otra persona, ¿no? Es como decir, imagínate que yo estoy muy triste en la iglesia y le digo a la iglesia: se acabó, estoy cansado de ser pastor, de problemas, yo quiero ser creyente y feliz. O sea, yo me voy a congregar, voy al culto, recibo la palabra, me voy a mi casa y ya, no quiero dolores de cabeza. Entonces yo decido presentar mi renuncia a la iglesia con todo lo que implica. Ahora un equipo de trabajo con menos gente, una iglesia triste, un montón de hermanos decepcionados. ¿Por qué? Ay, no por mi decisión, por mi ego. Porque puse por encima mis dolores de cabeza, el no querer agobiarme. Pero es que entonces, si yo vivo mi vida así, no puedo casarme, no puedo ser padre, no puedo ser pastor, no puedo ser jefe. Porque si mi vida se trata de ponerme a mí por encima de todos, mejor estar solo. Entonces, el ego es un gran problema. Eso Jesús lo sabe. Por eso lo primero que Jesús nos pide matar es nuestro propio yo. Es decir, mira, tu yo y yo no podemos caminar juntos. En tu corazón solo cabe un rey. En tu corazón solo cabe un trono. Hasta hoy tú has sido el rey de tu corazón, pero si quieres ser mi discípulo, yo tengo que ser el rey de ese corazón. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos vivir como Pablo dice aquí, considerando a los hermanos como superiores a nosotros mismos, porque el versículo 4 dice lo siguiente: no mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de nosotros. Porque ¿cuál es el problema en la vida del ser humano? Que tenemos la tendencia a mirar cada uno por lo nuestro. El cristianismo es un mensaje contra cultura. ¿Qué escuchamos en este mundo? Mira por ti porque nadie más lo hará. Cuida de ti mismo porque nadie más te cuidará. Y es cierto, es un mundo egoísta. Pero ¿sabes lo que dice Dios? Cuida a los demás, que de ti ya me encargo yo. Dios no quiere egoísmo en el corazón de sus hijos. Dios no quiere egoísmo en el corazón de sus discípulos. Pero Pablo no solo da la instrucción, sino que él sabe que no hay mejor enseñanza que una enseñanza con ejemplos. Y ahora Pablo entonces da un ejemplo de exactamente eso. ¿Cuál es el ejemplo perfecto de Pablo? Versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios
también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál es el mayor ejemplo? Cristo. Cristo. Dice, mira, Cristo estaba en gloria, Jesús estaba en la gloria, a la diestra del Padre, perfecto, y decide humillarse. ¿Y cuál es esa humillación? Su encarnación, tomar forma de hombre. Ahora, venir a la tierra siendo Dios perfecto, adorado por los ángeles, y venir a la tierra a ser blasfemado, burlado, morir, servir a discípulos que te niegan, servir a discípulos que te van a traicionar, servir a discípulos que hasta el final, incluso después de resucitar, te van a decir, si no toco, no creo. Porque eso no fue un mundano, fue un apóstol, el que le dijo hasta el último momento, o toco o no creo en esta resurrección. Eso es la mayor humillación de Jesús. Siendo Dios, se despojó, se hizo hombre. ¿Por qué? Porque no consideró a sí mismo como superior, en el sentido de que nos dio prioridad. Nos dio prioridad en el sentido de servirnos, en el sentido de amarnos, en el sentido de despojarse de su gloria para dar su vida por nosotros. Entonces Pablo está pensando, si él, siendo Dios, vino a lavar pies, vino a servir, vino a amar, vino a soportar, vino a perdonar, vino a aguantar gente llena de fallos, ¿cómo vosotros, siendo pecadores, vais a ser egocéntricos? No tiene ningún sentido que el Dios Todopoderoso se humille y los pecadores se enaltezcan. Y entonces Pablo dice algo bonito. Tras esa humillación, el Padre dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿qué dice Dios que hará con los que son humillados? Dios lo dice, que lo que se exalta, que el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Entonces, exactamente para nosotros está lo mismo que para Jesús. El llamado a humillarnos en nuestro caso y considerar a los demás por encima de nuestras comodidades, por encima de nuestra posición. Porque servir a los demás es dejar nuestro tiempo libre, es dejar nuestra comodidad, es dejar nuestras preferencias y colocar a otros por encima de nosotros. Y esa es la esencia del cristianismo, porque eso lo vemos en el Señor Jesús, el cual se dio a sí mismo sin tener que hacerlo, por amor a nosotros, siendo Dios lavando pies. ¿Recuerdan lo que Juan siente cuando Jesús le dice, bautízame? ¿Recuerdan a Juan el Bautista como, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? O sea, era una enseñanza tras enseñanza. No solo tenía que bautizarse para cumplir las escrituras, sino que incluso cuando va a lavar los pies de sus discípulos, ¿qué le dice Pedro? No, a mí no. ¿Tú qué me vas a lavar a mí? Pero todo son enseñanzas, porque después Jesús le dijo a sus discípulos, de la misma manera que yo os he hecho, haced vosotros también unos con otros. Señor Jesús nos dio instrucciones, pero también nos dejó ejemplo. Y eso es lo que Pablo quiere hacer, para que estéis unidos, para que estéis en un mismo sentir, para que no haya discordia entre vosotros. Tenéis que humillaros, tenéis que matar vuestro ego, matar vuestro orgullo y pensad en Cristo, que siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, vino a la tierra, murió, muerte de cruz, la muerte más humillante de aquella época, por amor a nosotros. Porque tanto nos amó, que entregó su vida para redimirnos de todas nuestras iniquidades. Así que, amados hermanos, en esta parte inicial del capítulo 2 de Pablo, tengamos en cuenta eso, examinemos nuestros corazones, qué tantos conflictos podemos haber tenido con personas por no haber hecho esto, por habernos puesto a nosotros por encima de los demás. Así que oremos para que el Señor nos ayude a hacer de esta manera. Señor, te damos gracias por este pequeño mensaje que traes a nuestro corazón, en el cual nos recuerdas la necesidad de ser humildes, de negarnos a nosotros mismos, de mirar a Cristo como el ejemplo perfecto de humillación. Y entonces, Señor, para poder estar unidos en un mismo sentir, en un mismo propósito, entonces, Señor, poder negarnos cada día a nosotros mismos, morir a nuestro orgullo, morir a nuestro ego, para poder incluso poner a los demás por encima de nosotros.
considerar a los hermanos como superiores a nosotros mismos y vivir una vida, Señor, no egocéntrica, una vida, Señor, centrada en Cristo y centrada en el prójimo. Ayúdanos, Señor, a matar nuestro orgullo, a matar nuestro ego, Señor, porque eso no representa a Cristo. Y te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.